Este módulo corresponde al tercer módulo del tema de metales. En los dos módulos anteriores estuvimos trabajando sobre la importancia de los metales en la construcción, su forma de obtención, las tecnologías de producción. Eso todo lo vimos en el primer módulo. En el segundo módulo nos centramos particularmente en las propiedades de los metales y en sus aplicaciones en productos de arquitectura y en obras de arquitectura. En este módulo vamos a desarrollar el tema de oxidación y corrosión y también vamos a hablar de los metales aceros especiales que son el hierro fundido, el acero inoxidable y también vamos a hacer referencia al acero corte y al acero galvanizado. La corrosión. Al respecto de este tema, les comento que en el último módulo les voy a facilitar algunos links de videos y textos para que ustedes profundicen en relación a algunos temas. Pero es importante hacer un acercamiento al tema de corrosión en el desarrollo del tema de metales, fundamentalmente en lo que refiere claramente a metales ferrosos. Bien, los aceros son propensos a convertirse nuevamente en óxido. ¿Qué quiere decir con esto? Varios metales son propensos a convertirse nuevamente en óxido. Recordemos que el insumo y la forma de presentarse en la naturaleza de los metales era, ¿verdad?, en forma de óxidos. Entonces, esta forma en que se presentan los metales es la forma que vuelven a pretender asumir. Entonces, ¿qué es la corrosión? Como se establece en la diapo, la corrosión es un fenómeno electroquímico donde se procesa una solubilización de metal en un electrolito. ¿Qué quiere decir de manera más sencilla? Quiere decir que la solubilización es el disolver. Es un fenómeno donde el metal se disuelve en un electrolito. En este caso, en la atmósfera en presencia de oxígeno. ¿Cuál es la gran dificultad que presenta el caso de los aceros, cuyo origen, como hemos analizado, insumo principal es el hierro? El óxido de hierro es permeable al oxígeno. Por tanto, el hecho de que sea permeable significa que es posible, lo deja atravesar. Recordarán cuando ustedes estudiaron en las primeras clases las propiedades de los materiales, la permeabilidad refería con la posibilidad de dejarse atravesar. Por tanto, estamos en un problema con el caso de los aceros. El hecho de que se encuentre frente a un electrolito, la atmósfera y esta condición de que el óxido de hierro es permeable al oxígeno implica y compromete, ¿verdad?, la durabilidad de la pieza. A modo de esquema tenemos, ¿verdad?, las condiciones que en esa imagen, las condiciones que deben darse para que suceda la corrosión. Tenemos que tener distinto potencial eléctrico. Este concepto lo vamos a desarrollar en las próximas imágenes, pero tiene que ver con que tenemos un ánodo negativo y un cátodo. Hay una diferencia de potencial. También es necesario un medio que permita la movilidad de esos electrones. Los electrones se mueven del ánodo a cátodo y es necesaria la presencia de oxígeno. Por tanto, el oxígeno que lo da la atmósfera, una diferencia de electropotencial y un medio donde se permita esta movilidad de los electrones, carga negativa, que van del ánodo al cátodo.
Me interesa entonces que retengan este concepto de electropotencial que mencionamos en las diapositivas anteriores. El electropotencial es la diferencia de potencial entre la superficie de contacto del metal con el electrolito. El hidrógeno, se asume el valor 0 para el hidrógeno, ¿verdad? Entonces la diferencia de potencial estará en relación a este valor. Por tanto, si el hierro, ¿verdad?, se ubica en un valor de menos 0,44 en esta diferencia, podremos hablar de protección catódica, o sea, positiva, los valores que estén por encima, y de protección negativa, los valores que estén por debajo. Hago esta referencia puesto que cuando incursionemos en las formas de protección, el hierro, ¿verdad?, algunas de las formas de protección serán a través de recubrimientos metálicos, ya sean anódicos o catódicos. El hierro, por ejemplo, respecto del zinc, el zinc es una protección anódica, ¿verdad? El hierro pasaría a ser el cátodo, tiene electropotencial mayor. Bien, retomamos entonces la necesidad de las distintas condiciones, que haya distinto potencial eléctrico, que haya un medio que permita el movimiento de estos electrones y que haya presencia de oxígeno. Hago referencia a estas tres condiciones, puesto que trabajar sobre estas tres condiciones será lo que permita interrumpir de alguna manera la generación del proceso de corrosión, o incidir o proteger o recubrir, de manera de que haya, ¿verdad?, un buen desarrollo del componente constructivo a lo largo de su ciclo de vida. Entonces, acciones contra la corrosión, como hacíamos referencia, interrupción del circuito electroquímico. ¿Qué implica ello? Implica de alguna forma lograr la eliminación del contacto entre metales. Si los metales tienen distinto electropotencial, o sea que hay un metal que es un ánodo y otro es un cátodo, va a suceder un par galvánico y por tanto se va a darse o a desprenderse el tema de la oxidación. El problema de la oxidación, fundamentalmente, y es interesante que lo tengan en claro, remite a la degradación del material. Entonces, ¿cómo se puede eliminar el contacto entre dos metales? Interponiendo otra pieza. Es común, esto les debe ser familiar, que muchas veces, por ejemplo, en una unión con un tornillo aparece una arandela de goma en el encuentro de dos metales. También en ejemplos de arquitectura, donde hay estructuras, por ejemplo, en base a perfiles de acero, el encuentro con una abertura, un dispositivo móvil de aluminio, se interpone algún material del tipo de alguna membrana asfaltoplástica o algún polímero para evitar el contacto. Otra forma, ¿verdad?, es eliminar el oxígeno del electrolito. En el módulo anterior, cuando hablábamos de las varillas de acero, ¿verdad?, y que las mismas quedaban dentro de la masa del hormigón para la confección de ese material compuesto que tenía buena respuesta a la tracción y a la corrosión, el hecho de que las varillas queden incorporadas dentro del hormigón, en ese caso no hay presencia de oxígeno, por tanto no habrá problema de oxidación o corrosión. También la posibilidad de usar metales con electropotencial semejante. De esa manera, al no haber diferencia de electropotencial, no habría problema. El pasivado. El pasivado tiene que ver con una transformación de la superficie del metal, como generando una capa de óxido. Bien, esa capa de óxido claramente debe ser impermeable, de manera de no permitir que el electrolito ingrese al metal base que estamos protegiendo. Este proceso de oxidación queda muy bien representado en el caso del anodizado de aluminio. Cuando nosotros veamos en el próximo módulo metales no ferrosos y veamos el anodizado como terminación y protección,
justamente, les adelanto, lo que se produce es una oxidación que protege del propio material, ¿no? Óxido de aluminio, que protege al material. Muy importante es que sea impermeable, puesto que de lo contrario estaría permitiendo que ingresara el electrolito. Otra forma, y esto tiene que ver con lo que habíamos conversado de anódico y catódico en referencia a la diferencia de electropotencial y demás, tiene que ver con recubrimientos con metales propiamente, ¿no? Entonces, pueden ser que sean catódicos o anódicos, catódicos con metales con electropotencial más alto, ¿se acuerdan que estaba el oro y demás? Bien, entonces puede ser con estaño, con plomo, con cobre, con níquel, para el caso del hierro, de acuerdo a esa escala que habíamos hecho referencia a la ubicación de acuerdo al electropotencial. También puede ser anódica, en este caso el metal protegido pasa a ser cátodo y el ánodo es el metal de recubrimiento. Un ejemplo es el zinc y esto tiene que ver con el procedimiento de galvanizado, ¿no? El metal de recubrimiento tiene potencial electródico menor y lo que hace es una protección electroquímica al formarse el pad galvánico. Justamente porque ustedes recuerden que el movimiento de los electrones, ¿cómo era? El movimiento de los electrones era del ánodo al cátodo. Entonces, por tanto, si el si el zinc está recubriendo al acero, no hay electrolito en el movimiento del zinc al acero, claramente, la posibilidad de movimiento de electrón. Entonces, no hay, al no haber electrolito, no hay posibilidad, era una de las condiciones que veía, que se desarrolle este fenómeno de corrosión. Además de las otras tres acciones que hicimos mención, una cuarta acción refiere también a una acción de recubrimiento, pero en este caso no metálico. Serían las pinturas, que a ustedes les debe ser bastante más familiar. Fundamentalmente el objetivo que tienen es generar un efecto barrera al agua y al oxígeno. Los pigmentos tienen una función muy importante. Hay pigmentos incluso, ustedes todavía no desarrollaron el tema de pinturas, pero hay pigmentos que se vinculan con el hierro y son convertidores de ese hierro. Hay algunas marcas que les pueden ser más conocidas. Entonces, muy bien. Independientemente de todas las posibles acciones que se pueden hacer para proteger los metales, es importante siempre y en construcción la preparación y las condiciones de la superficie sobre la que se trabaja, para cualquier acción. Por eso la preparación de la superficie, acá están simplemente listados un conjunto de acciones que se pueden hacer, pero es importante, incluso se puede profundizar en estos temas, ¿no? Pero bueno, rascado y cepillado, arenado seco en base a la proyección de arena, arenado húmedo. También hay el granallado, que fundamentalmente es un bombardeo de partículas, ¿no?, sobre la superficie, el cepillado con alambre, la posibilidad de hacer el picareteado es como un martillo con puntas afiladas, se pueden utilizar desengrasantes, desoxidantes, previo a cualquier acción de recubrimiento y demás. Por eso nosotros dividimos en acciones contra la corrosión, acciones de protección y medidas contra la corrosión. Esto es previo a cualquier decisión. O sea, la preparación de la superficie es muy importante y ocupa en orden, ¿verdad?, el primer orden. Preparamos la superficie y luego la protegemos. Bueno, muy bien. Ahora sí, ya vamos a entrar dentro de los aceros especiales. Recordarán que en el primer módulo nosotros hicimos referencia a la división de acuerdo al material de origen, al óxido de origen, en ferrosos y no ferrosos. Dentro de los ferrosos, recordarán que hablamos del acero y después hicimos un segundo nivel o apartado que tenía que ver con el hierro fundido, el acero inoxidable, el acero Corten y el acero galvanizado.
A partir de ahora, lo que vamos a estar desarrollando son justamente estos 4 materiales, estos 4 metales en el marco de los aceros ferrosos. Muy bien, el hierro fundido. El hierro fundido es una aleación que está compuesta de hierro y carbono. Recordarán cuando dimos acero que el carbono es un metaloide. En este caso, el porcentaje de carbono es mayor a lo que era en el acero y alcanza hasta el 4%. ¿Qué características tiene este hierro fundido? Justamente lo que hablábamos a nivel de composición o de aleación, que tiene un aumento en el porcentaje de carbono. También la resistencia a la corrosión es muy importante, ¿verdad? Este material es resistente a la corrosión, teniendo una composición similar simplemente con un aumento en el contenido de carbono. La rotura frágil. Esto va relacionado con la resistencia, ¿verdad?, al impacto, rotura frágil. Cuando vimos los aceros y vimos cómo variaban en las distintas gráficas el porcentaje de carbono y su respuesta, hablamos en relación al concepto de la resistencia al impacto. Cuanto más carbono, menos resistencia al impacto. La forma se obtiene mediante moldes. Recordarán en el proceso productivo, luego que se da la fundición, las piezas, el material líquido se coloca en los moldes, aquello de los lingotes, o en moldes para la generación de las propias piezas, como pueden ser tubos sanitarios, las tapas de los tanques de agua de los edificios, si ustedes pueden verlas, esas tapas de los tanques de agua oscuras que tienen forma hexagonales, también para piezas estructurales. Comúnmente la fundición de hierro fundido, las piezas estructurales, luego lo que se hace es la unión, en general no por soldadura, sino mediante uniones mecánicas, como vimos los bulones y demás, en los ejemplos de uniones en el módulo 2. Bien, entonces, que quede claro que las piezas fundidas, su obtención es sin maquinado, sino que se da directamente por la solidificación del acero líquido en molde. No hay maquinado, como recordará mismo en las tecnologías de producción, en este caso no. Bueno, acá tenemos un ejemplo de un caño de evacuación, una columna que puede ser pluviales, que se une de pronto con otro sistema de desagüe. Todas esas piezas que están viendo ahí, los caños, las bocas de los caños, el sistema de macho-hembra y demás, responde a molde. Todo esto surge del molde. El material copia la forma del molde. Acá hay otros ejemplos, este hidrante, por ejemplo, todas estas formas, ¿verdad?, replican las formas que presentan el molde. Las tapas de los tanques, en realidad esta no es hexagonal, como les había comentado, esta es circular, pero bueno, es una tapa, toda esta pieza, ¿verdad?, el marco por un lado y la tapa por otro, surge de haber volcado el material producto de la fundición en moldes y se replica, por tanto, la forma del molde. Bueno, ahora, después de haber expuesto el ejemplo del hierro fundido, vamos a hablar del acero inoxidable. El acero inoxidable es muy importante que retengan que tiene en su composición de aleación un 10% de cromo. Digo que es importante porque esto tiene que ver con su condición de inoxidable. También presenta níquel, manganeso y otros metales. ¿Qué características presenta el acero inoxidable? Es un material maleable, capaz de conformarse en láminas, admite por tanto ser plegado, también admite ser soldado, calado, es resistente al calor, a la corrosión y a la oxidación. Vieron que yo ahí les hago referencia a la presencia de cromo. ¿Qué presenta este tipo de acero? Presenta una película de óxido fina, adherente, transparente, impermeable de protección. Justamente, ¿se acuerdan que cuando vimos hace
unas diapositivas más atrás la posibilidad de protección, hablamos del ejemplo del pasivado. Justamente la particularidad que tiene esta película es que es transparente e impermeable. El hecho de que sea impermeable, obviamente, no permite que ingrese el electrolito. Resistente a agentes químicos, justamente por eso su uso en la cocina, el ácido de los alimentos no lo ataca, los detergentes tampoco, seguramente en la mayoría de las casas de ustedes la cocina, perdón, la pileta sea de acero inoxidable, habrán visto que mucho del equipamiento a nivel de sanidad de los hospitales y demás es en base a acero inoxidable, tiene baja dilatación y están codificadas las aleaciones, o sea, refieren a un número. Por ejemplo, el utilizado para la cocina es la aleación 304. Ello implica, esto simplemente para que retengan que esas codificaciones o esos números están haciendo referencia a la incidencia de los distintos metales que integran esa aleación. ¿De acuerdo? O sea, el código refiere al tipo de aleación. En construcción, ustedes el acero inoxidable lo han visto en barandas, lo han visto en las piletas y las mesadas que habíamos visto, se utiliza también en aberturas, la posibilidad de que este material pueda ser plegado, ¿verdad? Permite generar perfiles de chapa plegada. También se utilizan en terminaciones, superficies que requieren que puedan ser mantenidas e higienizadas de manera continua. También se utilizan en cañas de desagüe. De pronto alguno vio por la ventana de alguna de las aulas del Faro la evacuación de pluviales, las cañerías verticales que son de acero inoxidable. También se pueden utilizar a partir de los distintos pliegues que se pueden hacer, lo que le da determinada rigidez y una mejor respuesta estructural. Se pueden hacer perfiles. Tenemos un ejemplo más adelante, creo que está incorporado, que es el ejemplo del pabellón de Mies, que plantea los perfiles. Acá entonces vamos a hacer referencia a lo que veíamos y decíamos de la posibilidad de su resistencia a los agentes químicos y su uso en, este es un piletón de una escuela, por ejemplo, vieron que las escuelas tienen funcionamiento de tiempo completo y se cocinan alimentos y los niños almuerzan allá en el propio edificio escolar, ven que permite el plegado con una pestaña, modo de zócalo, esto es un piletón, estos son piletas, bueno, una pileta a escala doméstica, en el uso en aberturas, la posibilidad que decíamos de que se plegara, acá tenemos ¿verdad? Una puerta giratoria, esto es una puerta de madera que tiene un revestimiento en la parte inferior de acero inoxidable, es bastante común que este detalle se encuentre en los servicios higiénicos, en los baños, en lugares, por ejemplo, si este pavimento va a ser trapeado, higienizado, para que no se moje la madera. Ustedes respecto a la madera saben cómo tiene una variación al entrar en contacto con la humedad, el agua del ambiente. Acá tenemos algunos ejemplos de plegado, ¿verdad? Y de soldado. Atención con este tipo de cosas. La soldadura tiene que estar muy bien desgastada, puesto que si no podría ser un elemento que generara una diferencia de superficie y ahí aparece concentración de suciedad, como puede ser este ejemplo, esta foto es ampliada de la anterior, ven que se deposita la suciedad, es importante, esto es detalle, esto refiere también al proyectista, no solamente a la forma de ejecución de la unión, sino también a la resolución de detalle del proyectista, lo que hablábamos anteriormente, ¿verdad? Del pabellón, este ejemplo, del pabellón de Mies, perdón, este ejemplo les tiene que ser muy conocido ya a esta altura. Ven que los pilares cruciformes son de acero inoxidable, la carpintería, ¿verdad? De los dispositivos de vidrio también es acero inoxidable, bueno, y el equipamiento
móvil también. Pero es importante esto, ¿no? La posibilidad del plegado al punto de generar un elemento estructural de todo el conjunto. Bien, entonces, ¿qué importa o qué tener en cuenta respecto al acero inoxidable en su adopción? Elegir del tipo de aleación en función del uso, que sea componente y que sea un componente, perdón, compatible con otros componentes, porque si no vamos a entrar dentro del problema de la corrosión galvánica. El tipo de acabado tiene que estar representado, si es pulido, si es espejado, si es texturado. La necesidad o no de soldaduras, tener cuidado con el tema de las soldaduras, el sistema de unión que aplique, pues fundamentalmente si va a ser soldado o no. Bien. Otro ejemplo del mundo de los aceros estos especiales y un poco breve para que tengan alguna referencia, porque los ejemplos de arquitectura o la imagen de la arquitectura actual tiene que ver con esto, es el acero corte. El acero corten compuesto fundamentalmente de cobre, cromo y níquel. El acero corten es la imagen de arquitectura donde el metal aparece oxidado, con una imagen oxidada. Es resistente a la intemperie porque ya se dio esta oxidación. ¿Cuál es el objetivo de este acero corten? Se busca una imagen de arquitectura, ¿verdad? Ya oxidada en base a un procedimiento provocado. No es una oxidación que genere una degradación que por tanto comprometa la vida útil del material. No. Se plantea una película de óxido que es impermeable al agua y al vapor de agua y que tiene que estar muy bien adherida. Lo que se hace es se controla esa oxidación, se lo oxida y luego se lo controla. Acá tenemos simplemente listado el procedimiento, ¿no? Se busca mediante la incorporación de calamina abrir ese poro, se activa el óxido, se retira el óxido que no quede comprendido en la propia pieza, luego se le hace un baño de paro y un barnizado poliuretánico. De manera muy simple, lo que se pretende es provocar una oxidación y luego controlarla. La forma de controlarla es a través de la impermeabilidad. Se lo oxida, se le retira el óxido remanente y luego se genera una película impermeable en base al barnizado poliuretánico fundamentalmente. Estos son algunos ejemplos, simplemente para que retengan, hay obras nacionales, pero fundamentalmente para que vean el color rojizo anaranjado, ¿verdad? Que ustedes están acostumbrados en ejemplos de oxidación de acero. Se utiliza para revestimientos, se utiliza para mobiliario, porque tiene las mismas condiciones en cuanto a la posibilidad de que sea maleable, a la posibilidad de generar perfiles. El gran cambio está en la generación de una imagen distinta a nivel superficial. Por último, y ya vamos a ir cerrando este módulo, que es un poco complejo fundamentalmente por lo que tiene que referir al tema de corrosión, oxidación y su protección, vamos a referirnos al acero galvanizado. El acero galvanizado, algo de esto vimos, de la protección del acero en base a zinc, o sea, acero en base a zinc. La forma de producirlo es en bobinas, ¿tá? Donde lo que se hace es, se disminuye el espesor y se vuelve a pasar. Son piezas que tienen buena planeidad, buen acabado superficial. Ustedes deben haber visto, y ya les es muy familiar, todo este tipo de estructura que es terminado con placa de yeso, tanto para cielos rasos como para cerramientos verticales. Nosotros en el curso de construcción 1, yo no me quiero detener mucho en la generación de componentes, puesto que eso refiere al curso de construcción 2,
pero la tabiquería liviana, que ustedes están acostumbrados a ver con cierre en placa de yeso y demás, los elementos de estructura son este tipo de perfil, que son perfiles galvanizados. Incluso ustedes ya existen ejemplos de estructuras portantes y demás con lo que se conoce con el caso del steel framing. Dentro del módulo de metales y del material que podamos subir, hay algunos artículos que refieren también a construcciones en base a steel framing. Me interesa que de eso retengan o conozcan que a partir de acero galvanizado es posible generar perfiles para una arquitectura que sea portante. Y cerramos entonces por aquí el módulo 3. El próximo módulo ya vamos a ingresar dentro de metales no ferrosos.